Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Perfiles Constitucionales. Les agradecemos que nos permitan compartir con ustedes estos temas de especial importancia sobre derechos humanos y constitucionalismo mexicano, y en esta sección especial que es el análisis de las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La columna del día de hoy se titula Paridad de Género y Poderes Judiciales. Este 25 de agosto, la Suprema Corte analizó un caso que fue propuesto por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y en él se argumentaba por parte de esta comisión que el decreto de reformas a la Constitución del Estado de Chiapas, en el decreto 234 del 24 de junio de 2020, específicamente en el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, se estaba violentando o se estaba dando lo que la Comisión Nacional nombró como una omisión legislativa de carácter relativo en competencia de ejercicio obligatorio. O sea, una acción, se estaba omitiendo realizar una acción que tenía la obligación de realizar la legislatura del Estado de Chiapas en el momento en el que se hizo la reforma a la Constitución de ese Estado. Ahora bien, lo que se estaba, bajo qué parámetros se estaba argumentando por parte de la Comisión la violación a la Constitución, específicamente del texto que provenía del decreto de reformas a la Constitución mexicana, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 2019, que es el decreto en el que se instruye o se instituye en la Constitución mexicana observar el principio de paridad de género. Y en específico, el texto que se estaba considerando como violatorio era el artículo 4 transitorio de este decreto de la Constitución Federal. ¿Qué decía el artículo 4 o qué dice el artículo 4 transitorio? Dice lo siguiente: las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de su competencia, deberán realizar las reformas correspondientes en su legislación para procurar la observancia del principio de paridad de género en los términos del artículo 41 que se estaba reformando en ese texto. Cierro la cita, ¿no? En opinión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el legislador se limitó a reconocer la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia, en específico la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, se observara el principio de paridad de género, lo cual quiere decir que el cargo pudiera ser ocupado por una mujer o pudiera ser ocupado por un hombre. Pero donde vino la omisión es que no se refirió a los demás integrantes o a los demás servidores públicos del Poder Judicial del Estado. Y en ese sentido, esta omisión de no referirse a los demás integrantes es lo que estaba señalando la comisión como una acción que debió haberse realizado, pero que no se realizó. Es una acción que tenía la obligación la legislatura estatal, pero que no se realizó. Entonces, en ese sentido, dos cosas tenían que se analizaron. Por un lado, si se trataba efectivamente de una obligación por parte de las legislaturas estatales, y después si esto se había efectivamente dado, ¿no? Esta omisión. Ok, en primer lugar, lo que definió la Corte es que al leer el artículo cuarto transitorio, y este cuarto transitorio que hace referencia al artículo 41 de la Constitución Federal, se dio cuenta de que no existía efectivamente una obligación por parte de las legislaturas locales de armonizar la legislación sobre la integración de los poderes judiciales locales al principio de paridad de género. Porque el artículo cuarto transitorio, al referirse al artículo 41 y al leer el artículo 41 de la Constitución, nos damos cuenta de que ese artículo 41 está dirigido a dos instituciones. Por un lado, a los ejecutivos, tanto federal como locales, para el respeto de la integridad, del principio de paridad de género, y por el otro lado, a los partidos políticos, para que en su integración también en las listas que se propongan, etcétera, se respete ese principio de paridad de género, pero son las únicas dos autoridades a las que está dirigido y no está dirigido a los poderes judiciales. En ese sentido, no hay una obligación, de acuerdo con esta lectura armonizada del artículo cuarto transitorio en relación con el 41 de la Constitución Federal, sobre la integración de poderes judiciales. Ok, muy bien. Ahora bien, dice, en relación con lo segundo, fue decisión del Congreso del Estado, el Constituyente Permanente Local, el armonizar lo relativo al Poder Judicial
con el espíritu del decreto de reformas de paridad y género de la Constitución Nacional, el decreto 234, que es el que está siendo analizado, el decreto de reformas de la Constitución local, al referirse en su artículo 73 a la integración de la presidencia como que podía ser una mujer o podía ser un hombre, estaba respetando este espíritu del principio de paridad de género que ya está planteado en la Constitución Nacional. Ahora bien, esto, dice la Corte, no debe ser en relación con los demás integrantes del Poder Judicial. Para poder entender la política que se planteó en la Constitución local, debía ser leído en relación con el resto del marco normativo. Y en ese sentido, por ejemplo, al leerse en relación con el artículo 72 de la propia Constitución local, dice el artículo 72 que para la integración, para el nombramiento de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado, y dice textualmente, se procurará observar las reglas y los principios de paridad entre los géneros establecidos en esta Constitución, lo cual se puede entender que involucra a todos los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia y del Poder Judicial. Ahora bien, a un argumento más que es aunado a lo anterior, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia se prevé que puede ser ejercida por una mujer, lo cual significa que esto debe de afectar a la integración misma del Tribunal Superior de Justicia, porque cómo puede integrarlo una mujer dado que el presidente del tribunal tiene que ser un magistrado, obviamente que dentro de la lista de todos los magistrados tienen que haber mujeres. Esto leído en relación con el artículo 17 del Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas, que también en el artículo 22 de este mismo código se manda a que se procure alternar el género en cada nombramiento de designación cuando se haga en relación con magistrados, lo cual quiere decir que también hay un respeto del principio de paridad y género. Entonces, en ese sentido, diría la Corte, por un lado, la legislatura local no tenía una obligación de la integración del principio de paridad de género en relación con la integración de los poderes judiciales. Esto cae dentro de lo que la Corte llama la libertad configurativa de las legislaturas locales, o sea, son las legislaturas quienes deciden tomar esta iniciativa, por un lado, y por el otro lado, que no hay una violación al principio de paridad de género, porque al pretender entender la lectura de la reforma de la Constitución local como exclusiva nada más al puesto de la presidenta o presidente del Tribunal Superior de Justicia, porque visto en su conjunto se refiere a todos los integrantes del Poder Judicial del Estado. Entonces, en ese sentido, en la relación paridad de género y Poder Judicial, el Estado de Chiapas, al reformar su Constitución, estaba siendo respetuoso del contenido del decreto de reformas de la Constitución Nacional de 2019, que se refería a la integración del principio de paridad de género. Eso es en términos generales lo que la Corte Mexicana resolvió en este asunto. Ojalá que les haya gustado, les invito a que se suscriban, le den manito arriba y nos vemos para la próxima ocasión de Perfiles Constitucionales. Fue un gusto, hasta luego.